¿sí? En la unidad 1, ¿sí? Está del 18 de marzo, que fue el viernes de la semana pasada, el mapa del proceso, y acá quedó el link para subir la tarea. Bueno, hoy vamos a hacer algo similar con la fecha de hoy, ¿sí? Con una etiqueta, y vamos a subir después de la clase. Yo lo que hago es armar un PDF con lo que vayamos trabajando. Acá están las copias de las pizarras en realidad. Y además, en clases, videos y material de lectura está subido la unidad 1, la PPT del día miércoles de la semana pasada. ¿Sí? Ahí donde le va a subir la profe Alejandra en general material ella. ¿Sí? Bueno, esta vez se lo subimos nosotros, que es la PPT de esa primera unidad. Y un material de lectura que arrastro porque es, digamos, básico para esta unidad, y que ya se los deje visible para ustedes también, ¿sí? Para que nos vayamos encontrando, ¿sí? En general, lo nuestro práctico lo vamos a ir dejando así como con etiquetas de fecha, y la profe Alejandra en general trabaja en esta carpetita, ¿sí? Donde dice metodología y vocabulario, y ahí adentro ella va incluyendo el material de sus clases, ¿sí? Bien, la semana pasada, me vuelvo acá, trabajamos sobre 2 ejercicios, ¿sí? Ahí hablábamos de las condiciones de regularidad, trabajamos sobre la lavandería, y después ustedes, que armamos puesta en común, trabajaron sobre comidas rápidas. Nosotros vamos a seguir avanzando en este modelo de proceso de negocio, ¿sí? Y si bien no han tenido clase teórica, por lo que yo hablé con las profes y sobre todo con Vale, ustedes hablaron de ciertas palabritas, ¿sí? Que después lo van a volver a hablar seguramente el miércoles que viene en el teórico con la profe Alejandra, pero para seguir avanzando nosotros vamos a empezar a describir los procesos, ¿sí? En general, de cada enunciado nosotros vamos a tomar un proceso, digo en general porque a veces otros enunciados tienen descritos más de un proceso al nivel de detalle que podamos avanzar en ese modelo. Entonces, lo que vamos a hacer, me vuelvo al aula virtual, es trabajar con esta plantilla de ficha de proceso, ¿sí? En realidad la voy a descargar porque es un Word. Yo la tengo descargada, pero simplemente para que ustedes la puedan trabajar igual que yo, ¿sí? Y lo otro que vamos a hacer es volver a abrir el enunciado y la solución. Voy a hacer mapas de proceso, y vamos a abrir la guía de modelado de negocio como para tener todas estas herramientas a mano, ¿sí? Acá teníamos el enunciado de la lavandería, bien, y acá la solución de la lavandería. Esta ficha, ¿sí? Que en realidad es un documento de Word, déjenme que les voy a compartir la pantalla directamente, así puedo mostrar el Word también. Pantalla, ¿se está visualizando el Word? Sí, profe. Sí, profe. Se dijo algo del inconveniente que tuvimos de no poderlas... Ah, sí, estuvimos hablando de eso, Paola. Ahí Vale, lo que les contaba es que ella cuando puso la herramienta, nosotros no la habíamos trabajado nunca, ¿sí? Sí, yo no puedo ver muy... con las configuraciones cómo les queda a ustedes. No tenemos una vista de cómo les queda al estudiante, así que después voy a hacer una prueba cuando estén trabajando. Me voy a ir a una salita con 2 o 3 alumnos que me acompañen para tocar un poco las cuestiones de configuraciones y las etapas para ver cómo les aparece a ustedes, así lo configuro bien. Bien. Voy a agrandar esto.
Bien, esta ficha, ¿sí?, nos va a permitir describir a un proceso, ¿sí? Si nosotros queremos trabajar con más de un proceso, lo que tenemos que hacer es hacer una ficha por cada uno de ellos, ¿sí? O sea, acá en la ficha no vamos a hablar del mapa, sino que vamos a hablar de manera exclusiva de un único proceso. Entonces, me vuelvo a la solución y un poco al enunciado. ¿Cuál creen ustedes dentro de la organización de la lavandería, ¿sí?, que es el proceso que nosotros acá tenemos descrito como para poder avanzar en el modelo del proceso? El de realizar el servicio de la lavandería. Correcto, ¿sí? El de realizar el servicio de la lavandería es el proceso que tenemos, ¿sí?, descrito en mayor medida y sobre el que vamos a poder trabajar, porque cómo definen los servicios y los precios, o cómo compran insumos de lavandería o de oficina, o cómo mantienen los equipos de lavandería, no está indicado, ¿sí? Pero sí explica qué ocurre cuando un cliente se acerca y quiere dejar sus prendas para realizarle el servicio de lavandería, cuando las viene a buscar. Entonces ahí tenemos un nivel de detalle que nos permite avanzar, ¿sí? Correcto, Laura. Vamos a seguir entonces en la ficha. Proceso de negocio, y ahí entonces lo que hacemos es, vamos a poner así, recordar el nombre que tiene acá. Acá nosotros lo que vamos a hacer es ser consistentes, ¿sí? En la solución yo le puse realizar servicios de lavandería. Entonces, eso es lo que le vamos a poner como nombre, ¿sí? A ver, la negrita. Ahí está. ¿Cuál es el objetivo de este proceso? No tenemos que pensarlo. Nosotros cuando armamos el mapa, también definimos los objetivos de cada uno de los procesos. Entonces, de nuevo, esta coherencia, esta consistencia indica tomar el objetivo que le hemos puesto al proceso y indicarlo aquí, ¿sí? Entonces, efectuar servicio de lavandería a las prendas del pedido del cliente, cobrando por ello. Y ese es nuestro objetivo. Chicos, esto que acaba de decir Romy parece una pavada, pero después cuando están trabajando en grupos, no trabajan bien en grupos. Trabajar en grupo, ¿qué significa? De que puede haber una división de tareas, pero después la corrección, la observación de todo el trabajo íntegro es de responsabilidad de todo el grupo. Entonces muchas veces nos encontramos con Romina de que uno hizo un mapa de proceso, le puso un nombre al proceso, le puso un objetivo, otro hizo la ficha, le puso otro nombre, le puso otro objetivo. Entonces, estamos hablando de cosas distintas, aunque suene parecido. Son dos trabajos totalmente distintos que no tienen conexión, que no tienen consistencia. Así que no es un detalle menor, parecería obvio, si se llama de una forma en un lado, que se llame de la misma forma en el otro, pero muchas veces nos hemos encontrado con que no ocurre así. Tal cual. Acá lo que uno tendría que hacer es armar en conjunto quizás ese listado de procesos, ese mapa de procesos, esos objetivos. Eso es como difícil dividirse, lo debatimos y en conjunto. Y después, bueno, las descripciones se pueden dividir y después hacer una puesta en común, porque además las descripciones, uno se da cuenta cuando uno le hizo una, otra le hace otra, porque son completamente distintas, ¿sí? Además de usar cuestiones de diseño distintas, digamos, perdón, de fuentes, de letras y demás, que eso es lo de menos, lo escriben todo muy diferente. Bien, y acá empieza como lo nuevo, porque hasta el nombre del proceso y del objetivo los teníamos re claros, ¿sí? Lo primero que nos pide, ¿sí?, fuera del proceso y del objetivo de ese proceso de negocio, es el cliente. ¿Quién es el cliente del proceso de negocio? ¿Quién es el que espera que ese proceso le dé algo de valor? ¿Sí? Y en general vamos a hablar de cliente,
Y en particular le vamos a dar un nombre en cada proceso. A veces coincide, ¿sí? Correcto. ¿Cómo se llama en el negocio la persona que realiza el pedido y que deja las prendas para hacer el servicio? ¿Cómo se llama esa persona que Joaquín indica en el chat, digamos? No es el Usuario que puede ser. no es el que atiende del lado del negocio, es el que pide, es el cliente, correcto. Muchas veces el cliente del proceso, para el proceso, se llama cliente, ¿sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de una biblioteca, ¿sí? Donde uno podía asociarse, porque lo distinguimos del registro del cliente acá. ¿Cómo se llamaría en el caso de un proceso de préstamo de libros, de prestar libros, ¿sí? Ese cliente. ¿Podría ser lector o no? Socio, Claro. ¿sí? En general socio, porque dijimos se asocia. Entonces, en general en la biblioteca le llaman socio, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a poner? ¿Cómo lo vamos a indicar acá? Acá se llama cliente, en la lavandería se llama cliente, ¿sí? No está mal, hay que repetirlo. Y vamos a separar, con coma, es quién, ¿sí? Y ahí vamos a poner algo como dijo Joaquín, quien realiza el pedido de servicio de lavandería. ¿Sí? Entonces, no solo vamos a indicarlo con un nombre, sino que vamos a indicar cuál es su rol en este proceso, ¿sí? El que hace el pedido es el cliente y es el que, además, recibe productos de este proceso. ¿Cuál será el producto de este proceso? ¿Qué es lo de valor que recibe el cliente cuando se realizó el servicio de lavandería? Las prendas. Con el servicio de lavandería realizado, ya está. ¿Esto es suficiente? La ropa sola está mal, ¿no? Porque las prendas es lo mismo que ingresa de alguna manera en el proceso porque me las deja para lavar. Entonces se lavan las prendas. Las tengo colgadas en el mostrador de la lavandería. Ya está, ese es el producto del proceso. ¿Ya terminamos de nuestro lado o falta algo más? Podría ser, o sea, si tiene que ser todo lo que devuelve, podría ser algún comprobante o algo de eso también. También puede ser, pero lo de valor acá en realidad es las prendas con el servicio realizado entregadas al cliente. Y eso, sí, es lo que le estaba faltando al producto. El cobro, parte del registro, digamos, que vamos a tener, ¿sí? Pero que las prendas estén colgaditas en los percheros de la lavandería, ¿sí? No es todavía el producto del proceso. Sería la salida, justamente ya, no hay salida acá, nosotros no indicamos entrada, salida, ¿sí? No tenemos esos ítems en la plantilla, pero de alguna manera sí sería tu salida. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Hay procesos con productos súper claros y hay procesos donde el producto no está tan claro y vamos a ir guiándolos para poder llegar a armarlos, ¿sí? Proveedores del proceso e insumos que brinda cada uno. Acá es sencillo, uno por ahí piensa en proveedores y la mente como que se va un poco más allá. Pero nosotros lo que indicamos como proveedores del proceso y los insumos que cada uno brinda son procesos proveedores, ¿sí? Siempre son procesos proveedores. Entonces yo tengo procesos proveedores. ¿A dónde voy a ir a buscar otros procesos que tenga el negocio? Al mapa de negocio. Al mapa de procesos, José, correcto, ¿sí? Si nosotros hicimos el mapa, no vamos a buscar en otro lado. ¿Qué puede ocurrir? Que cuando lleguemos al punto de procesos digamos, me falta algo, acá hay un proceso que no contemplé y que debería ser proveedor, y vuelvo al mapa y lo agrego, ¿ok? De nuevo esta consistencia, y de nuevo esto que Vale dice, ¿sí? Si no nos pusimos de acuerdo con el mapa, cuando vamos a poner los proveedores, seguro que hacemos cualquier cosa, ¿sí? Porque los proveedores son los procesos que hemos identificado en la organización con los nombres que ya lo hemos identificado,
¿sí? Entonces, ese es otro punto de falla en este de me divido el trabajo y cada uno hace una parte, ¿sí? Y si pusieron un proveedor acá en la plantilla que no esté en el mapa, tienen que ir a agregarlo en el mapa. Correcto, sí. Y puede ocurrir que llegado, ahora que nosotros somos nuevos, que llegado el momento de poner los proveedores, digamos, algo nos está faltando que necesitamos que esté para que podamos realizar servicios de lavandería. A ver, porque eso no lo dije, son procesos proveedores, pero son procesos proveedores que se tienen que haber instanciado, esos procesos tienen que haber ocurrido antes de que iniciemos el proceso de realizar servicios de lavandería. No son cosas que van en paralelo ni que se hacen después, son antes. Yo para poder realizar servicios de lavandería, ¿qué necesito que se haya ejecutado antes? Comprar insumos de lavandería, comprar insumos de oficina, mantener Bien, vamos el de equipo de uno. lavandería. Necesito comprar insumos de oficina, de lavandería. ¿Por qué necesito comprar insumos de lavandería? Porque si no, no tenés con qué lavar No tiene ropa. con qué lavar, sí. Buen día, Joaquín. Porque no tiene forma de realizar el servicio de lavandería que dice acá, correcto. Entonces, ¿por qué digo paro? Porque quiero ir poniendo al lado los insumos. Esta tablita está dividida en dos y nosotros vamos a indicar cuál es el proceso proveedor y qué insumo nos brinda este proceso. Si nosotros instanciamos comprar insumos de lavandería, ¿qué nos va a dar como resultado? Sería de alguna manera el producto de ese proceso para que sea entrada de este. ¿Qué nos va a dar? Los insumos de lavandería. Insumos de lavandería, correcto. Bien. Seguimos. Comprar, me habías dicho, insumos de oficina. ¿Por qué necesitamos insumos de oficina para realizar el servicio de lavandería? A ver, cuéntame. Faltó la de por acá. Para tomar el pedido y todo eso. Correcto, porque le vamos a generar un comprobante, porque vamos a completar un formulario, ahí habla como de papel, de tinta, de una impresora para poder imprimir, entonces esos insumos de oficina los necesitamos para realizar servicios de lavandería, porque si no necesitáramos nada de eso, si fuera todo digital, este proceso proveedor no lo necesitamos, ¿sí? No es un proceso proveedor, es un proceso de la organización, pero no es proveedor de este, ¿sí? ¿Qué nos da como entrada? ¿Sí? ¿Cuál es el insumo que nos permite realizar el servicio de lavandería? Insumos de oficina. Bien. Estos de compras son como muy fáciles. Bien. ¿Qué más? ¿De limpieza también puede ser, profe? Estás hablando de un proceso que no tenemos, ¿no? Vayamos a nuestro mapa. El mantenimiento de equipos. Exactamente. Federico, habías levantado la mano, no sé si querías decir algo o fue sin querer. Puede ser la lista de precios y que sea, y el proveedor sea el proceso que dice definir servicios y precios. Correcto. Sí, también. Vamos a poner los dos. Mantener. En este caso, todos los procesos que hemos descrito antes son procesos proveedores. No pusimos ninguno que no sea proveedor de este. Acá decía Federico, definir. Se llama definir servicios y precios. Ahí lo ves justo en el chat ahí también. Y el insumo es la lista de precios, correcto. Y acá, mantener equipos de lavandería, ¿qué insumo nos va a brindar? Los equipos en condiciones. Exactamente. Y o en correcto funcionamiento, digamos, que nos va a permitir realizar los servicios de lavandería. ¿Por qué nosotros modelábamos el negocio? ¿Por qué dijimos que lo hacíamos en ASI? Nosotros, acá. Porque esto se puede hacer para muchas cosas. ¿Por qué lo hacíamos en ASI?
No nos acordamos. ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Para qué modelamos el negocio nosotros en ASI? Para Sí, porque servir como base después para poder crear el sistema de información adecuado. correcto, y vamos a identificar, ¿sí?, cuáles eran las necesidades de nuestro sistema de información. Correcto, siempre con esa mirada. ¿Cuáles le parecen que serían los insumos más importantes que tenemos ahí marcados, y procesos más importantes que tenemos marcados ahí, con esa mirada? Los precios y los dos primeros, los insumos. A ver, ¿quién más? Los equipos de lavandería, los insumos de lavandería y sí, principalmente los servicios y los precios. Creo que es lo que más le llamaría la atención al cliente, los servicios y los precios. Además, los otros, bueno, son como menos importantes, pero también se tienen que tener en cuenta, obviamente. Nosotros obviamente que le vamos a pedir todos, ¿sí? Todos esos procesos, pero la lista de precios, ¿sí?, que nos da este proceso es algo que va a estar de manera directa relacionada con el sistema, ¿sí? Porque ahí vamos a tener que guardar los precios y que después lo vamos a consultar en el momento de realizar el servicio de lavandería, ¿sí? Porque es un proceso proveedor. Porque cuando llegue el cliente y me dice, quiero realizar el planchado sobre estas prendas, yo no me voy a poner a hacer un cálculo de ver si, primero, si puedo hacer el planchado sobre esas prendas, si la lavandería lo permite, y después cuánto le voy a cobrar, ¿sí? Porque no es a ojo, sino que había una lista definida por cada combinación de tipo de prenda, ¿sí? Por lo tanto, antes de que venga una persona a dejar sus prendas para lavar, necesitábamos tener eso definido, y eso es lo que el enunciado nos decía, ¿sí? Entonces, ese, ¿sí?, se los marco ahí, pero ya se los desmarco, ¿sí? Porque no es la idea que eso quede pintado ni nada por el estilo, simplemente que eso sería lo más importante pensando en el sistema de información, ¿sí? Porque es justamente información. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Olivia, los procesos en general en nuestros enunciados van a ser los esenciales. ¿Por qué? Porque son por ahí los más ricos. ¿Es una regla? No, no es una regla. Puede haber un enunciado de una lavandería que describa paso a paso cómo se hace la compra de los insumos de lavandería. Y ese es el proceso que habría que trabajar. Cuando la organización se dedica a hacer servicio de lavandería y el proceso uno lo tiene que poner en un mapa, no vamos a trabajar sobre un esencial, sino sobre uno de soporte. Y tranquilamente podría ocurrir, ¿sí? En nuestros enunciados va a coincidir en el 100% de los casos, porque así los tenemos armados, podemos armar uno donde no. Pero no es que sea necesario que sí o sí describan un proceso que sea esencial, ¿sí? Nos parecen los más ricos, los que más información vamos a tener, ¿sí?, para poder modelar, pero no es necesario. Nos pueden contratar en la lavandería para hacer el sistema de compra de insumos de lavandería, y hay que trabajar sobre eso, ¿sí? Y el resto de las lavanderías ya tienen un sistema y no les interesa, ¿sí? Entonces, obviamente que solo tiene que ser ese, no. Y en los proveedores del proceso, si nosotros vamos a estar haciendo al comprar insumos de lavandería, no va a tener ninguno de estos procesos que vamos a tener como proveedor. Comprar insumos de lavandería puede ser que no tengamos ningún otro proceso, quizás nos estén faltando algunos procesos que estén descritos en el enunciado si trabajamos sobre eso, ¿sí? Como por ejemplo algún tipo de convenios con entidades bancarias para hacer los pagos, ¿sí? Y que acá no estarían, digamos, ni mencionados, ¿sí? No milagros, no irían esos proveedores, son solo procesos que hemos indicado en nuestro mapa previamente. Por eso digo que la palabra proveedores no les confunda, son procesos proveedores, ¿sí? Los que esperamos que indiquen así, exclusivamente. Bien, ¿alguna pregunta más hasta acá? Esta cuestión de los procesos proveedores sabemos que es compleja, ¿sí? Lo vamos a ir viendo en cada ejercicio que vayamos trabajando o cada puesto en común que hagamos, porque es una de las partes que más les cuesta el completar esto, ¿sí? Pero
haciendo el mapa antes es una herramienta que nos tiene que ayudar. Y acá coinciden, comprar insumos de lavandería, de oficina, mantener equipos de lavandería, definir servicios y precios, son proveedores de este. ¿Es una necesidad poner todos los procesos que están en el mapa? No, no es una necesidad. Puede haber procesos indicados en el mapa que no sean proveedores de este. Por ejemplo, habíamos hablado de gestión de recursos humanos, que dijimos que no lo poníamos porque no había una gestión de asignación de personal, pero si lo ponen, no es un proceso proveedor. Hablamos de un proceso de marketing, ¿sí? Que era estratégico. Tampoco sería un proceso proveedor aquí, ¿sí? Como para indicarlo con ejemplos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Siempre son procesos, Constanza, exactamente, solo procesos. Después les voy a dejar visible, me vuelvo acá de la guía, que lo había armado, vale, tengo oculto, porque dije, bueno, primero lo vamos a trabajar, volver a mi rol normal, una guía, una plantilla de negocios. A la que está explicada. Ya se los voy a dejar visible. Entonces ahí, por ahí, explicaba acá, ¿sí? Son otros procesos, acá tienen como un machete, ¿sí? Después se las voy a dejar visible. Bien, seguimos acá. Vamos a volver a la solución, ¿sí? Recursos del proceso. ¿Cuáles son los recursos del proceso? Los recursos del proceso, ¿qué tipo de recursos hay? Los recursos Financieros, humanos, Tecnológicos. Bien. Nosotros nos vamos a centrar en los humanos. Y dentro de los humanos, no dentro de los humanos, y en paralelo a los humanos, vamos a plantarnos en los tecnológicos cuando haya un recurso humano que esté siendo reemplazado por un sistema, ¿sí? Entonces, por alguna cuestión tecnológica, pero que sea un recurso humano reemplazado, ¿sí? Como por ejemplo un enunciado que podríamos tratar que sea un cajero, ¿sí? Entonces, supongamos que el proceso de negocio es realizar una extracción, ¿sí? Uno la extracción la puede realizar en un cajero humano o la puede realizar en un cajero automático, ¿sí? Entonces, el cajero automático reemplaza el cajero humano y ahí es donde nosotros vamos a marcar eso. No hay en este enunciado ese recurso. Entonces nos vamos a detener exclusivamente en los recursos humanos. ¿Y qué serían los recursos humanos? ¿Qué roles, sí, son trabajadores del negocio? Los vamos a plantear en roles, no vamos a poner nombres y apellidos, sino ni algo muy como abierto, sino que vamos a poner cuáles serían los roles, ¿sí? De las personas que participan en el negocio de la lavandería exclusivamente para realizar servicios de lavandería, ¿sí? Porque no vamos a poner al encargado de compras de insumos, ¿sí? Porque ese es un encargado, es un rol del negocio, un trabajador del negocio, pero no participa en este proceso, participa en un proceso proveedor, igual que el encargado de mantenimiento de máquinas, ¿sí? Tampoco participa acá haciendo nada, porque lo que dijimos es, yo para hacer esto necesito las máquinas en condiciones, y si yo tengo que describir este proceso, ahí pondré el encargado de mantenimiento, ¿sí? No lo voy a poner acá. Entonces tendríamos el encargado de atención al cliente, dice Facundo, dice Gastón, Ezequiel dice personal, ahí vamos a poner encargado de, o responsable de, y esa es la manera de indicar el rol, ¿sí? Encargado de atención al cliente, o de pedidos, ¿sí? Y el encargado de la caja también puede ser. Bien, ahí podríamos pensar encargado de servicios de poner, o de lavados, o servicios de lavandería, ¿sí? Cualquiera de esos nombres, ¿sí? O de lavandería. ¿Quién cobra? El encargado de la caja. ¿Es un rol distinto o es el mismo que está en el mostrador? ¿Qué les parece? Ahí podríamos dividirlo, ¿sí? Pero en general, y por lo que plantea el Sí, el enunciado, mismo de atención al cliente. no pareciera haber una tercera persona, digamos,
que haga eso. ¿Podríamos tenerlo? Sí, podríamos tenerlo. Uno podría pensar, a ver, yo le quiero dejar preparado el crecimiento a este negocio pensando en que el rol lo cumpla una persona separada y que es un sector caja que solo maneje el dinero. Podría ser, ¿sí? Podríamos no tenerlo también, ¿sí? ¿Qué serían esos roles cuando vayamos avanzando y lleguemos al sistema? ¿Qué les parece? Los usuarios del Usuarios del sistema. Correcto, serían candidatos a ser usuarios del sistema. Algunos puede tocarles hacer algo en el sistema, otros no. Eso es lo que nosotros vamos a ir marcando más adelante con otra herramienta que vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Pero esa es la mirada. Estos serían nuestros usuarios del sistema de información, o al menos nuestros candidatos a ser usuarios, si es que participan en el sistema, porque recordemos que estamos modelando el negocio, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que vamos a agregar un encargado de caja, significa que vamos a permitir que alguien tenga ese perfil en el sistema de manera exclusiva y solo se dedique a ver la caja. Después, en la práctica, podríamos tener una persona que haga todo. Le damos el rol de encargado de atención al cliente y encargado de servicios. Atiende en el mostrador, se va atrás y lava, vuelve al mostrador, ¿ok? Podría tranquilamente ser la misma persona. El rol no necesariamente está pegado a una persona física, pero si el enunciado nos plantea que hay personas con ciertas capacidades para trabajar, esos roles mínimamente los tenemos que definir, que marcar, ¿sí? Porque si no, hacemos un sistema donde le damos acceso a todo, y después no son las mismas personas, y no está bueno que el que está atrás tenga acceso a la posibilidad de crear un pedido, por ejemplo, y cobrar en el sistema, ¿sí? Entonces separamos. Con estos dos roles podríamos tener el de la caja, es una opción, una variante, pero con esos dos vamos a hacer como lo básico, estamos bien, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Solo se los nombra Lautaro. No, profe, todo claro. Buenísimo. Formularios, registros de información. Nosotros lo escribimos todos juntos, mezclado, pero podríamos pensar, ¿sí? En algunos cursos esto lo dividen, digamos, en distintos ítems, pero está bueno pensarlo por separado para no olvidarnos de nada. Cuando hablamos de formularios, ¿sí? Hablamos de como documentación de entrada, claro, serían como los documentos del proceso que se completan acá, ¿sí? A ver, Ignacio, dice así, y quiero que alguien le responda a Ignacio en base a lo que dijimos. En el caso del mantenimiento de los equipos, el encargado de dicho mantenimiento no sería, ¿por qué no es un recurso humano? Si fuera, eso si estuviéramos describiendo ese proceso, ¿no? No es nuestro caso, por eso no tenemos nadie que haga esto, pero ¿por qué no sería un recurso humano? No termino de entender por qué no. Acá no va a ir el encargado de mantenimiento de equipos, pero si vos estuvieras haciendo una ficha donde el proceso de escribir sea mantener equipos en lavandería, el encargado de mantenimientos es un recurso del proceso, ¿sí? No sé si con eso quedó. No importa, ¿sí? Después en todo caso habrá que ver cómo es el proceso, y si estuviera tercerizado sería un proceso de contratación, ¿sí? Pero justamente no tenemos la información y no la vamos a... y no es un proceso que podamos avanzar en describir, ¿sí? Además que sea tercerizado no significa que esa persona, ese rol, que sea encargado de servicios, encargado de mantenimiento de equipos, no haga un registro sobre un sistema nuestro, donde ponga qué se hizo en la máquina, ¿sí? Entonces es relativo. Puede ser usuario de un sistema nuestro, tranquilamente, por más de que esté tercerizado, ¿sí? Eso no nos afecta. No, Profe, que entonces, el tercerizado no va a tener acceso. Sí, Salomé. perdón, entonces cuando nosotros anunciamos los recursos humanos, aun si estamos hablando de que son externos al negocio que estamos analizando, el proceso, que fueran, por ejemplo, como dice la compañera, tercerizados, ¿lo mismo lo tenemos que poner de la misma forma, lo tenemos que anunciar o cómo hacemos?
todo depende del proceso que estemos describiendo. Si nosotros vamos a tener intervención en eso con el sistema, lo vamos a hacer y si tenemos detallado. Ahora, si el enunciado les dice, por ejemplo, es algo muy común que la logística sea encargada de un sistema separado. Entonces, lo que es entrega, supongamos que la lavandería hace el servicio y la entrega se la da a un tercerizado para que haga la entrega. Entonces el proceso termina en dejar las prendas listas para entregárselas a quien va a llevar las prendas a los hogares de los clientes, ¿se entiende? Y ahí termina el proceso y es encargado de entrega, salvo que el proceso diga, está tercerizado, pero tiene que volver a indicar a la lavandería qué pedidos le entregó y cuáles no, ahí lo vamos a sumar. No vamos a poner cómo es la entrega en sí, pero lo vamos a poner como un encargado de entregas para que vuelva y diga qué pedido fue entregado y cuál no. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Se entiende? Y ahí va a ser encargado de entregas. No importa si es tercerizado o no. Como en una farmacia, como muchos comercios que le pasan a pedidos ya, por ejemplo. ¿Sí? La logística del delivery y la organización termina en entregarle al del delivery su pedido y después ya no tiene un registro más de eso, ¿sí? Ya después se encarga pedidos ya, por ejemplo, ¿sí? Entonces depende de la organización y de cómo trabaja, y el de pedidos ya no va a trabajar, no va a interactuar con un sistema nuevo, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? No quiero que queden reglas generales que no es el caso, se analiza cada situación, ¿sí? Cada proceso, y saber si esa persona va a interactuar con nuestra organización o no. Por más no importa cómo sea su contratación. Bien, ahí ya fueron dictando algunos formularios. Los registros, ¿sí? Ahí ya vuelvo a eso. Quería mencionar un poquito de cada uno y ya vamos a los formularios que fueron dictando correcto. Los registros son la información que se va a guardar en el sistema. Y la información del proceso es información utilizada por este proceso. O sea, a diferencia de un formulario que se elabora acá, la información es utilizada y fue elaborada de manera externa, por otro proceso, ¿sí? O no es parte de la organización, ¿sí? No es elaborado por la organización, pero se utiliza, ¿sí? ¿Cuáles serían formularios de este proceso? Que se completan acá, que se emite dentro de este proceso. La factura, correcto. Puede ser el comprobante que le entregamos al cliente. Correcto, hay dos cosas. Es la factura, que es cuando paga, y el comprobante del pedido. Bien, ¿alguno más? Internamente la nota del pedido, profe, internamente para entregárselo al que va a realizar el servicio, ¿no? Es el comprobante del pedido que va en duplicado, es el mismo. Ah, bien. ¿Podría ser interno el sistema un registro de los clientes o los servicios que realizaron durante el día, digamos? A ver, la ¿Podría factura, ser? ¿algún reporte que esté, digamos, como un informe? Sí, eso me refiero a un registro interno del sistema. ¿Podría ser? Pero para, formularios, ¿algo más? Antes de ir a registros. Registros es la información que el sistema tiene que Bien, guardar. bien, sí. Repetía por Paola. ¿Algún otro formulario que elabore? Si no, pasamos. Registros. ¿Sí? Lista de clientes. Bien. Vamos a ponerle, en lugar de ponerle registro, vamos a usar datos de clientes. ¿Sí? Es lo que vamos a almacenar. Los formularios son los que genera el sistema. ¿Qué más? Solo vamos a guardar los datos de los clientes. Vamos con la lista, pero no es ni formulario ni registro. Es información utilizada. Datos de los pedidos, correcto, Federico, ¿sí? Bien, tenemos el comprobante del pedido. Ese es el formulario que se emite, que se genera. Los datos del pedido van acá. ¿Qué más?
Datos del pago. Recuerden que le íbamos a poner el nombre del lado de la organización. ¿La organización cobra o paga? Bien. Voy a ponerle del pedido del cobro. Bien. ¿Qué más? Datos de facturación serían del cobro. O sea, con esto estamos. ¿Sí? ¿Qué pasa con el pedido? Cuando se graba, cuando viene el pedido nuevo, guardamos los datos del pedido. Cuando se cobra, los datos del cobro y tendríamos los datos de la entrega. ¿Correcto, Olivia? ¿Sí? Datos de entrega del pedido. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Haremos algún registro de lo que se hace sobre las prendas? Del proceso a realizar, van a estar acá. Ahí va a ser la fecha del pedido, se genera el número, sabemos de qué cliente es, qué prenda nos deja, cuántas prendas de cada tipo, qué quiere hacer sobre cada prenda. Todo está ahí. ¿Eso no va sobre datos del pedido? O sea, lo que hace en Claro, cada prenda. claro, pero yo lo que pregunta, bien lo que dice Francisco, ¿sí? Es una vez terminado. Por ejemplo, ¿cuándo empieza, cuándo termina esa realización de servicio? ¿Sí? Y puede haber alguna observación si fuera necesario. ¿Sí? ¿Y cuál sería la información del proceso que utilice? ¿Mm? Que no genera este proceso, pero que usa. Ahí lo primero que La hacemos lista de precios y servicios. es mirar los insumos. Y si en los insumos hay información, esa información baja acá como información utilizada. Entonces, lista de precios y servicios, correcto, ahí le voy a cambiar arriba. Me gustó más así. ¿Sí? Entonces, esa información utilizada. ¿Habría alguna otra información utilizada? No necesariamente esa información utilizada viene como insumo de un proveedor, pero las que están ahí como insumo de un proveedor tienen que estar abajo sí o sí como información utilizada. Podríamos pedirle, por ejemplo, alguna documentación del cliente en otro proceso, ¿no? Que tenga que presentar y esa es información utilizada que vamos a usar para validar su identidad, por ejemplo, en este caso no sería la situación, ¿sí? Por ejemplo, en una biblioteca sería la tarjeta de socio ahí. La tarjeta de socio la vamos a usar, en el de prestar libro, está bien, vos vas a tener el proceso proveedor que va a ser asociar o realizar asociación de socios, y acá te va a dar como entrada la lista de socios, y vos acá vas a poder usar esa lista de socios, y podés usar el carnet también como información, sí, podría ser. Bien. ¿Alguien que quiera agregar algo más acá? La lista de insumos, ¿podría ser? ¿Para qué lo usarías? Para control de stock podría ser. Claro. Pero eso ya lo haría el proceso de comprar insumos, ¿sí? Acá no sería una entrada. Además de que acá pusimos que nos dan los insumos, no una lista de insumos, ¿sí? El proceso de compra empezará validando, ¿sí? Sin tener la descripción. ¿Qué tenemos en stock? Haciendo una consulta, y quienes, los que estén en el stock mínimo o acercándose al stock mínimo serán los que se comprarán, por ejemplo, ¿sí? Pero eso no es de este proceso. Bien, con eso podemos dejarlo. Para las reglas de negocio siempre es conveniente estar mirando el enunciado. Ahí va.
¿Qué son las reglas de negocio? ¿Qué les parece que son las reglas de negocio? ¿Hablaron, Vale, de reglas de negocio? No No hablaron. no Bien, les hablo bueno. de reglas de negocio. Pero Pueden básicamente, ser como convenios que se tienen que respetar siempre durante todo el servicio, como los precios y eso, ¿no? ¿Quién define las reglas de negocio? ¿Quiénes le parece que definen las reglas de negocio Los usuarios para del esta sistema. El lavandería? dueño de la empresa. Bien, son internas, las definen los directivos de la organización. Más abajo de reglas de negocio tenemos otra indicación que son restricciones. Esto por ahí les presta confusión y ponen las restricciones en las reglas, las restricciones. Las restricciones también restringen, al igual que las reglas, o hacen que sea de una manera particular nuestro negocio, pero estas restricciones son definidas fuera de la organización, fuera del ambiente de la organización, ¿sí? Son entidades externas, gubernamentales, ¿sí? Por ejemplo, que definen, ¿sí?, estas restricciones, mientras que las reglas de negocio son propias de la organización y que hacen particular nuestro negocio de la lavandería, ¿sí? ¿Qué podrían ser, qué les parece que podríamos tomar como reglas de negocio propias, ¿sí?, de esta lavandería? La forma de vestir por ahí, ¿La forma? de vestirse. No, pero algo que esté en Porque el enunciado y que tenga que ver con el proceso de negocio que sea realizar servicio de A ver. lavandería de las prendas. para que puedan Bien. definir las reglas, piensen en esto. Registrar Piensen en clientes, bien. esto. Las Vale, vale, las reglas de negocio tienen que tener una condición que se evalúe en el negocio y que de acuerdo al resultado que da esa evaluación de esa condición, se debe realizar una determinada acción o no se debe realizar una determinada acción, ¿sí? Por ejemplo, supónganse que estamos en la facultad y tenemos un examen, ¿sí? Entonces, ahí decir que el alumno, para poder rendir el examen, debe presentar su libreta de estudiante o su DNI. Eso sería una regla de negocio. ¿Cuál sería la condición que se esté evaluando? Presentar la libreta. Que el alumno presente la libreta o el documento. Esa sería la condición, ¿sí? Entonces se evalúa. Hay una pregunta implícita. ¿Trajo usted su libreta? ¿O trajo su DNI? Si Es la parecido, respuesta profe, es sí, perdón. sí. Es parecido a esa bifurcación que usábamos antes en la descripción SOR. Hacíamos la Exactamente. condición. Las reglas de negocio, después cuando vayamos a todo lo que es el modelado del proceso, de las actividades, las reglas de negocio son las que nos van a presentar esas bifurcaciones, porque va a haber una condición que se tenga que tener en cuenta, que se tenga que evaluar, y en base a esa condición se va a hacer algo o no se va a hacer algo. En este caso, en la forma que lo dije recién a la regla esta, si el alumno no presenta la libreta o el documento, no va a poder rendir. Ahí estoy diciendo que no lo vamos a dejar que siga con estas otras acciones, ¿sí? O podría plantear la regla al revés, por decir, para poder rendir, para dejar rendir a un alumno, este debe presentar su libreta o su documento. O sea, la regla se puede redactar de varias formas distintas, en positivo o en negativo, pero lo importante es que sea en forma imperativa y tiene que tener estos dos elementos, la condición y la acción, ¿sí? Bien. Preguntar qué tipo de acá? servicio quiere el cliente. Sí, dale, Constanza, dale. Es una restricción porque viene dado por o sea, dado por un organismo Sí. mayor de la facultad, ¿sí? Pero vos ¿por qué la pondrías, a vos decís, en la facu, como una restricción? Claro, al me parece proceso? que lo dio como ejemplo, profe. ¿Pero a qué proceso?
Siempre tenés que pensar en una restricción, en una regla de un proceso específico. El de la facu estaba hablando. ¿Sí? Ahí se Bien, no pondría, ingresará. claro, Exacto. más que como una restricción del uso del barbijo, cumplir con los lineamientos vigentes para hacerlo un poco más general y después ver cuáles Claro. son los lineamientos vigentes, porque vieron que esto va cambiando día a día. Entonces, Sí. cumplir con los lineamientos vigentes sobre los protocolos COVID, ¿sí? Pero a su vez, hay reglas de negocio particular, pero la universidad también define los propios, entonces ahí un poco más complejo, pero sí hay una autoridad como que define la base de esos protocolos. Bien, ahí, ¿qué no serían reglas? Porque ya están dando ejemplos que no son reglas. Preguntar qué tipo de servicio quiere el cliente no es una regla, es una acción que es necesaria, que es parte del negocio. Si siempre le voy a preguntar cuál es el servicio que quiere. Le voy a preguntar cuál servicio que quiere y en base al servicio que quiere le voy a hacer ese servicio. No es una regla, son acciones que se van a realizar dentro del proceso. Disponer los insumos necesarios para realizar el lavado tampoco sería una regla. Las reglas siempre están pensadas hacia el ambiente, ¿sí? Se evalúan en la organización, pero la regla siempre es hacia el ambiente, en este caso hacia el cliente. ¿Está? Hay una regla así que mencionaron arriba. A ver, esperen que se me fue un poquito el chat. Que ahí Federico puso, para retirar las prendas el cliente debe presentar el formulario de pedido, ¿sí? Y lo que le va a hacer una regla es ese debe. Para retirar las prendas el cliente debe presentar el formulario de pedido. Otra forma de enunciar esa misma regla podría ser, no se le entregará el pedido al cliente si él mismo no presenta el formulario correspondiente. Para que vean que hay distintas formas de decir lo mismo. ¿Sí? Y otra es, solo se entregarán los pedidos si se presentan, ¿sí? Como de alguna manera condicional, para escribir lo mismo. Estoy poniendo otro color acá para que se entienda que es lo mismo. Preguntar el método de pago no es una regla. Ahora, establecer cuáles son los métodos de pago sí es una regla, ¿sí? Decir, por ejemplo, solo se cobrará en efectivo, es una regla de negocio, ¿sí? Ahí estoy poniendo la condición, la acción ya se sabe cuál va a ser, está implícita, cobrar, ¿está? Los métodos de pago aceptados son efectivo y tarjeta de débito. Son reglas de negocio, porque si el cliente me viene con tarjeta de crédito, no le voy a aceptar el pago, no le voy a cobrar, ¿sí? No es regla preguntarle de qué forma me va a pagar. La regla es cuáles son las formas de pago aceptadas. Cumplir con el tiempo acordado para realizar el servicio no es regla. Esas son acciones del negocio. La regla siempre es hacia el ambiente, es decir, hacia, en este caso, el cliente. ¿Qué pasa si las prendas no están listas? Ahí, bien. Ahí está. Ahí ya lo estaba diciendo Federico. Si el pedido no está listo al momento de la fecha pactada de entrega, se le informará al cliente me falta la M, una nueva fecha de entrega. Correcto. Profe, Una. Sí. lo de solo efectivo lo puso como ejemplo porque no figura en la parte del texto o es algo que nosotros podemos agregar. No, No, lo es puse verdad como que ejemplo. lo puse como ejemplo. Este lo voy a sacar, en todo caso lo pongo al final. Ah, bien, bien. Vamos a ver.
Ahí lo que puso María Luján, agregar un costo extra si pagan fuera de término, sí podría ser una regla, pero a ver, María Luján, enuncialo como regla. Porque así no está enunciado como regla, tenés idea, pero no está armado como regla. ¿Cómo sería? No importa, pero ¿cómo sería para marcarlo como ejemplo? Sí podría ser, pero está mal enunciado lo que te dice Val. Ah, te está Sería algo contestando así vos sola. como, sería algo así como se va a agregar no sé bien cómo se dice, se hará una tarifa extra o algo por el Usemos estilo. el para, el sí, el solo. Usemos esas reglas. A ver, ¿cómo podríamos empezarlo para no marearnos? Ahí lo puso Federico. Si el cliente no abona en el tiempo estipulado, se le agregará, ¿sí? O se le cobrará un costo extra sobre el monto acordado. ¿Pero es el abono o es el retiro? Es como que le cobramos por tenerle las prendas guardadas. Sí, eso aclaremos que no está en el enunciado, ¿no? Nosotros no les vamos a pedir que pongan reglas que no están en el enunciado. Vamos a ponerlo acá. No están en el enunciado. Pero acá estamos practicando cuáles podrían ser reglas, ¿sí? Allá pusieron, en caso de pasarse el plazo determinado de pago, se cobrará una tarifa extra. En caso de no, pónganlo como si estuviera ocurriendo una cosa, ¿sí? Si el cliente abona fuera de plazo, se le deberá cobrar una tarifa extra. En realidad la regla, en ese caso, también tendría que especificar de cuánto es la tarifa extra, si es un porcentaje por día, si es un X monto fijo, porque así tampoco la regla queda media como incompleta. ¿Y cuánto es el extra que se le va a cobrar? Lo que quiere el vendedor, según la cara del cliente, ¿no? Es como que tendría que estar un poco más completa. Después la otra que habían puesto como regla, que también está bueno, es qué pasa si el cliente no lo va a retirar o si pasa X cantidad de tiempo y el cliente no fue a retirar sus prendas, ¿sí? En las lavanderías normalmente, es más, esa regla suele estar como un cartel. Si usted no retira sus prendas pasado los 60 días, las mismas serán donadas a una institución de caridad. Esa es una regla que inclusive la organización la pone como un letrero para que el cliente la vea y tenga en cuenta de que no van a quedar sus prendas durmiendo ahí eternamente en la lavandería. Sí, pero el no ser a cargo de las mismas, Ezequiel no dice nada. No es lo mismo decir serán donadas a una institución benéfica, que sabes que se las van a sacar de encima, que decir no me hago cargo. ¿Pero qué significa que no me hago cargo? Vamos a poner en rojo reglas mal expresadas. Para que nos queden ejemplos. ¿Qué sabemos ver? A ver, cosas comunes que podemos llegar a ver, ¿sí? Retirar prendas con comprobante. A ver, está la idea. Entendemos que entienden lo que quieren marcar como regla, pero no está expresada correctamente, ¿sí? Bueno, y otras que fueron mencionando ahí, pero alguna otra común vale para que se te ocurra a vos que... Sí, que chicos, cuando se les diga, por ejemplo, se toman los datos del cliente, se debe registrar, porque esté la palabra debe no necesariamente implica que es una regla, ¿sí? Se le debe preguntar al cliente sus datos personales, esas no son reglas. Las cosas que se van registrando no son reglas. Otra cosa que suelen poner mal, a ver, En caso de que se requiriera que estuvieran previamente registrados los clientes, por ejemplo, ahí sí cuenta como regla. No,
Ah, no. No, van a hacer acciones dentro del proceso. No, si fuera registrado previamente tendrías un proceso proveedor. Claro. Ah, no, claro, pensaba en una empresa o un negocio que no brindara servicios salvo que estuviera previamente registrado, digamos. No, ahí sí podrías marcarlo como una regla, y de hecho lo vamos a visualizar en el modelo, porque si no está registrado, va a cancelarse, así que ahí sí podría ser una regla, sí. Sí. Pero eso sería solamente en qué caso. En el caso de que si no está registrado, vos no tenés autorización para registrarlo. Sí, claro. ¿Sí? Pero una cosa es decir, ¿usted está registrado? No. Ah, bueno, le tomo sus datos, eso no es regla. ¿Está? Ahora, si vos me decís, aquel cliente que no esté registrado, porque a lo mejor tiene que hacer una apertura de cuenta, qué sé yo, que es parte de otro proceso, y que en este proceso no lo vas a registrar, le vas a decir, no, mire, primero haga aquello y después venga acá. Entonces, hablamos ahí en la biblioteca la semana pasada, porque cuando armamos el mapa de procesos, ellos decían registrar al cliente como un proceso separado. Entonces ahí hablamos que podíamos tener un proceso de afiliación de socios, independiente del prestar libro. Entonces, ese afiliar socio sería el encargado de armar los socios. Cuando viene a buscar un libro y no es socio, el que está ahí con el libro le va a decir, no, vaya por allá, hágase socio. Claro, pero ahí la regla no es los datos del cliente tienen que estar registrados. Ahí la regla va a ser, solo se prestarán libros a los socios habilitados. Exactamente. ¿Sí? O si la persona no es un socio registrado, no se le prestarán los libros. Claro. Bien. Claro. Bueno, restricciones. ¿Qué les parece? Hay una que es muy usado en este tipo de ejercicios, ¿sí? Respecto a restricciones cuando manejamos cuestiones monetarias, ¿sí? Como acá hay un cobro metido en este proceso, ¿qué habrá que hacer? La emisión de factura. Bien. ¿Y cómo se emite la factura? Hay leyes que nos definen cómo tiene que ser la emisión de una factura, o cada uno emite la factura como se le ocurre. Según reglamentos de AFIP, correcto. Entonces podemos ir a buscar la ley porque hay una específica para esto, pero mínimamente nosotros usamos cumplir los lineamientos de AFIP o la legislación vigente, vamos a poner cumplir con la legislación vigente para la facturación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos la factura como un formulario que se genera en nuestro proceso, ¿sí? Entonces, sí o sí tiene que estar esta restricción, ¿sí? Si no tenemos cobranzas, obviamente que no lo vamos a poner. ¿Se les ocurre alguna otra restricción? Cumplir con, a ver, no sé la palabra, con la higiene del lugar, no sé cómo. Bueno, este es la lavandería, por ahí tiene algunas cuestiones, algunos reglamentos específicos para poder realizar este servicio de lavandería por los productos que se usan en las lavanderías. Vieron que hay algunas cuestiones definidas respecto a esos químicos, ¿sí? Que se tienen que almacenar de alguna manera particular, entonces ahí podemos trabajar con eso, ¿sí? Cumplir con los lineamientos de higiene, por ejemplo, ¿sí? De limpieza, por ahí es lo que querés decir vos, y seguridad para lavanderías, ¿sí? Específicamente. Y después si quieren poner con las medidas sanitarias, con los protocolos vigentes, ¿sí? Pueden ponerlo. Esto se nos suma ahora, hace poquito, ¿sí? Pueden incluirlo. De todas maneras, bueno, acá porque habría atención al público, ¿sí? Pueden incluir, ¿sí? No. Ahí ya eso tendrá que ver con la apertura. Acá la cuestión es exclusivamente con las restricciones que aplican a hacer el servicio de lavandería, ¿sí?
exclusivamente. Para cuando viene el cliente, ¿qué restricciones tenemos? ¿Sí? Vamos a poner ahí, cumplir con los protocolos sanitarios vigentes. Bien. Con eso estamos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Descarguen esta, ahora les habilito el machete, y hagan lo mismo para el ejercicio de comidas rápidas. ¿Mm? ¿Qué proceso es el que tenemos descrito nosotros en el enunciado de todos estos procesos identificados acá? Elaborar y comercializar menús. Exactamente. Sobre ese proceso, trabajen y hagan la ficha, empiecen a armarlo ustedes y hacemos la puesta en común. ¿Sí? Profe, ¿puede bajar un ratito hasta las restricciones? Sí, podemos. ¿Quiere habilitarlas? ¿La pueden hacer en grupo? Sí, la pueden hacer en grupo. Las restricciones son con cumplimientos. No puede haber de, por ejemplo, evitar algo o garantizar algo. No, son cumplimientos. De alguna manera el garantizar es lo mismo, ¿no? Garantizar el cumplimiento de la legislación, ¿no? Y de alguna manera la legislación nos dice qué hacer y qué no hacer, así que de alguna manera están esas palabras metidas ya, ¿no? Nada más que por ahí vamos a ordenanzas, a leyes, muy particularmente. Por nada. Hagamos una cosa, así somos ordenados. Armen hasta los recursos del proceso. Y 9:30 cortamos ahí. Después le damos un ratito para armar los formularios y las reglas y las restricciones. ¿Sí? Así lo vamos dividiendo y vamos armando la puesta en común. Solo hasta recursos del proceso, ¿sí? 10 minutos para armar esa parte. Mientras tanto, yo dejo de compartir, voy a ir mostrándoles, voy a ir habilitándoles la ficha que está oculta, explicada. Ahí está. Profe, si por ejemplo estamos en un grupo o algo, ¿podemos ir armándolo con alguien más? Cuando ustedes trabajan en clase, no hace falta que respeten los grupos que les vamos a pedir para los trabajos prácticos, ¿sí? Si quieren trabajar en grupo no hay ningún problema, con un compañero, con 2 compañeros, con 10 compañeros, Claro. no hay problema, ¿sí? La idea es que ustedes pongan su parte y debatan, digamos, el que quede, ¿sí? Pues no hay inconveniente. Acá no sabemos si está uno solo trabajando. Después cuando vayamos al aula, eso sí se nota, ¿sí? Hay uno solo sentado escribiendo y el resto está charlando de qué vamos a hacer hoy en la noche, mañana en la noche. Bueno, acá eso se nos escapa.
Ya vuelvo, Romy. Falta, aparte de entregado. Y domingo, ¿cómo le llaman a los comensales realmente en el negocio? Sí. Bien, vamos a tomar uno nuevo. Este no lo guarde, vamos guardando. Podemos usar esta misma en realidad. Cuando dice proceso, vamos a poner la bandería, con descargas, vamos a volver a abrir. Ahí vamos. Dijimos que íbamos a hacer hasta, sí, no estoy en el chat, hasta la parte de recursos del proceso, ¿sí? Que desde formulario, registro de información hasta restricciones, hacíamos el corte y la cenaba. Bueno, ¿qué pusieron acá? Esto era fácil, ¿sí? Teníamos que usar el mismo nombre que les quedó en su solución, ¿sí? O usar la mía si querían, pero tenían que respetar el mismo nombre del proceso. Elaborar y comercializar menús. Y el objetivo también, digamos, era un paso rápido porque teníamos el objetivo, ¿sí?, definido. Vender los menús elaborados a pedido del cliente, cobrando por ello. Bien. Profe, Hasta ahí, sí. ¿el proceso también siempre va en infinitivo? El proceso va en infinitivo, ¿sí? ¿El nombre del proceso? Sí. ¿Sería? Sí, por convención nosotros en la cátedra lo estamos utilizando en infinitivo, ¿sí? Vos los procesos los podés encontrar como elaboración y comercialización. Nosotros hemos definido en la cátedra, ¿sí?, para no tener diferencias, que en todos los cursos los escribimos en infinitivo. En solo hacían igual, ¿sí? Bueno, por ahora es nuestra... Bueno, siguiente. ¿Qué pusieron? Bien. Sí. ¿Puede ser ¿Alguna comprador diferencia? también o es cliente? ¿Cómo, Federico? Para que no te escuche Sí, bien. puede ser el comprador también, ¿o no? Sí, lo que pasa es que el enunciado también lo ha hablado como cliente. Entonces, por ahí alguien Sí, dijo sí. comensal, digamos, podríamos tener sinónimos, pero la idea es usar el nombre que más se usa en el Bien, bien. negocio. ¿Sí? O Perfecto, Federico ahí, otro tocayo que puso consumidor, ¿sí? Profe, Pero, preguntó sobre cliente recién. sí, Yo puse cliente es quien realiza el pedido del menú. correcto, ¿sí? Siempre ahí le estaría faltando Alejo el nombre. Y ahí, como dice Paola, no necesariamente es el cliente el que lo compra, lo puedo comprar yo para un hijo y yo no soy el consumidor, ¿sí? Es quien realiza el pedido. Cliente es quien realiza el pedido de menú. Bien.
ahí creo que es sin el acento o acá me lo toma directamente así. Creo que las dos son aceptadas, pero esa es la sugerida. Vamos a cambiar. Bien, productos del proceso. ¿Qué pusieron? Yo puse menú entregado al cliente. Al entregado, Claro, menú elaborado. entregado y cobrado al cliente. Elaborado Bien. y entregado pusimos nosotros. Bien, ¿sí? En realidad el cobrado puede estar o no estar, pero si el proceso es de elaborar y de comercializar, es elaborado y entregado, ¿sí? Por lo menos. ¿Mm? Profe, en nuestro caso nosotros pusimos menús listos y empaquetados que son entregados a los clientes. No, sácale, primero que es más chiquito, digamos, porque no es una frase, pero sácale el que son, ¿sí? Menús listos, empaquetados y entregados. Perfecto. El listos y empaquetados es como que estaría incluido, ¿no? Pareciera, me parece, ¿no? ¿Qué diferiría al listo del empaquetado? Solamente sería la cocina y como que el empaquetado sería una fase separada. Podría Sí, ser una parte de la comida vendría a ser Claro. tipo cocinada y la otra sería empaquetada. Bien. ¿Alguna diferencia? Menú lo pondré siempre en plural, porque puede ser más de uno, ¿sí? No en singular. Hay varios lo pusieron en singular, y en singular suena a que podría ser cada pedido de un solo menú, y si yo quiero 3 menús, me tengo que hacer 3 pedidos, ¿sí? ¿Cuál sería orden? ¿Cómo sería con orden, Manolo? Órdenes. No sé cómo sería escrito el producto con orden. Orden que el cliente solicitó elaborada, en vez de menú, sí, puede ser. ¿Hace falta cobrado por ello? No, no es obligatorio, es opción. Porque hablamos de venta, correcto. Así, simplemente, que es lo que hablamos el viernes pasado, y acá yo copio el objetivo que hablamos el viernes pasado. Bien. ¿Alguna otra diferencia? ¿Alguna otra opción que alguien quiere comentar de lo que armó? Bien. Seguimos entonces. Proveedores del proceso e insumo que brinda cada uno. Bien, ahí me voy a bajar en mi proceso para tomar los procesos proveedores con los nombres. Bien, comprar materia prima. Recuerden que son los nombres de los procesos de los proveedores. Comprar materia prima. Prefiero de uno que vayamos viendo un proveedor y su insumo y no todo mezclado, ¿sí? Ese nos brinda como insumo Materia prima. materia prima. Después, Comprar el insumo de oficina. comprar el insumo. Ese es igual al de recién. Sí. Brinda los insumos de oficina. Bien. Después, mantener equipos de Mantener cocina. Cocina, sí, porque ahí le pusimos cocina. Bien. ¿Y cuál es el insumo que brinda? Equipos de cocina en condiciones. Vamos a cambiar, para no poner lo mismo que en el anterior, en correcto funcionamiento. Para ver variantes, ¿sí? Funcionamiento. Bien. Acá me voy a parar, acá a esta altura, cosa de que sean uno a uno siempre los proveedores y sus insumos, ¿sí? ¿Qué otro proveedor?
establecer o definir, según el nombre que le hayan puesto, establecer menús y precios, y que brinda como entrada. Bien, lista de menús y precios, correcto. Hay que salir, no. Ahí está. Bien, con eso tenemos nuestros proveedores listos. Bien. Recursos. Ese era lo último. Empleo de ventas y el cocinero son los que se nombran en el proceso. Bien. Por más que digan empleado, nosotros usemos nombres de roles. ¿Cómo Vendedor. sería? Encargado de atención al cliente. Encargado de ventas. cliente o vendedor también, encargado de ventas. ¿Sí? O de ventas. ¿Sí? ¿Y qué más? Encargado de elaboración de menús. De cocina puede ser, El responsable. directamente. También el encargado de empaquetados. ¿Es una persona distinta a estas, digamos, ese rol? Y podría ser. Están, como por ejemplo en McDonald's, están los que cocinan y después los que hacen el pedido y los ponen El en bandeja y encargado de todo. entrega sería acá, Claro. el enunciado, me voy a volver al enunciado. Sí, del enunciado no surge que sean diferentes. No, dice que es el mismo. Podrían pensarlo si quieren como otro, pero dice que es el mismo. El mismo el encargado de venta. Ujú, Bien. acá. El encargado de ventas le cobra al cliente, le informa que espere su pedido en el mostrador de entregas. Sí, habla del mostrador de entregas, pero dice se le entrega al vendedor y este llama al cliente. Es como que fuera siempre el mismo rol, ¿sí? Pero bueno, lo podemos poner. Encargado de entregas. ¿Sí? Bien. Tomémonos unos minutitos más y completen formularios, registros de información y reglas de negocio y restricción. Avisen cuando vayan estando. Voy leyendo las preguntas mientras tanto. Profe, Encargado de limpieza y personal de limpieza, ¿serían recursos del proceso de elaborar y comercializar menús o serían del mantener cocina? Bien. Encargado de un rol, sí, responsable, encargado de es conveniente. Sí, tenías una pregunta y recién alguien habló, no escuché. Sí, es como la factura, Olivia, correcto. Quiero ver si hay alguna pregunta más arriba sin responder. En principio está bien, se puede agregar algo más. Facu. Igual hacemos la puesta en común de las tres cosas juntas. Así las vayan pensando las reglas también y las restricciones también. Así nos queda completito antes de terminar. Mientras tanto voy a ir habilitándoles la tarea, así los últimos minutos se dedican a subir. Acá. Disculpe, profe, vamos completando eso de los formularios, reglas de Sí, negocio. sí, hagan esto y esto, hasta las restricciones, ¿sí? Las tres. Ok.
saqué eso de anotar los datos del cliente, no digo los datos del Bien. cliente. Correcto. Sí, es muy parecido. ¿Y qué están trabajando ahora? ¿En qué están? ¿En qué punto? Yo voy por las reglas. Bien. Yo ya estoy ya, profe. ¿Ya está? Restricciones. Bueno, un par de minutos y arrancamos, ¿sí? Así llegamos a hacer la puesta en común. Profe, el tema de las reglas, no hay nada que esté como explícito, ¿no? En el enunciado, para que tengamos en cuenta, ¿no? Bueno, suele haber, pero en este caso me parece que no hay mucho. Acá sí está un ejemplo que hemos puesto nosotros. Suelen estar. Sí. Ahí no dice que para entregarlo tienen que presentar el ticket. Pero está como claro eso, así que. Claro, sería el único que yo... Sí, es el único, digamos, que yo encontré, por así decirlo. Sí. No necesariamente va a haber procesos en los cuales vamos a encontrar, qué sé yo, 5 o 6 reglas, otros que capaz que hay una sola. Otra regla puede tener que ver con qué es lo que el pedido puede incluir. Podría ser una regla si estuviera descrita en el enunciado, digamos, si hubiera algún problema en la elaboración del pedido, el mismo se entregará sin cargo o algo por el estilo, podría ser una regla, pero no está indicada acá. Sí podría ser. Bueno, arranquemos acá, así llegamos a hacer la puesta en común, ¿no? Temo que no completemos y quiero darle unos minutos para que suban también el resultado de hoy. Ya está el link de la tarea con la fecha de hoy. Profe, nosotros lo hicimos, perdón, lo hicimos en un solo archivo en Word. Al resultado de la tarea de hoy, ¿cómo hacemos? ¿Subimos el archivo de Word del grupo? Y suban todos el mismo, porque es individual. Claro. Bueno, pero no hay problema, digamos, de que subamos el mismo archivo los 3, 4 que estemos juntos. No hay problema. Cuando hay algo que no esté en el enunciado, no lo tienen que poner, digamos. O sea, nos vamos a centrar en el enunciado. Recién hablamos de ejemplos, los pusimos en otro color y separados para que no se nos hiciera lío. Solo los que dejamos arriba son los que estaban en el enunciado. En la parte de restricciones, la parte de seguridad y higiene engloba bromatología. Sí, podemos tomarlo como uno solo. Quizás no tengo por ahí un detalle. Me parece que seguridad y higiene es más del espacio físico y la cocina y demás, y bromatología respecto, puede estar vinculado porque tiene que ver con eso, pero también con los ingredientes, creo que, y el trato de los ingredientes que utilizan, así que podríamos poner las dos por separado si quisieran. Bueno, vamos con estos formularios que han marcado. La factura. Bien, o ticket, siempre porque acá habla de ticket más que de factura. ¿Qué más?
La lista de pedidos Datos, en curso puede ser. Datos del pedido, que es cuando se registra y se emite el ticket. ¿Hay un comprobante de pedido que no sea el ticket? No, es una copia. Es el ticket. Entonces no tendríamos comprobante en este caso, ¿sí? Después, datos Profe, del cobro. datos del menú realizado. No sé si el cobro ocurre en momentos diferentes y se cobra por separado cuando se emite el ticket, pero bueno. Datos dato del pedido, dato de la entrega. datos de la entrega, datos del... ¿qué me dijeron? Del servicio, del pedido realizado, una cosa así. No, yo le había menú. preguntado si podía ser una lista de pedidos en curso, digamos, que se genere en la cocina, eso. Vos lo que vas a tener acá es datos de pedidos pendientes, o sea, en realidad este sería un reporte, pero para eso lo que vos tenés que registrar para poder consultarlo es datos de pedido en cocina, una cosa así, para que vos entonces sepas, los que no están en proceso están pendientes, ¿sí? Para poder consultar eso hay que registrar esto. Una consulta, profe. ¿Por qué serían ahí datos de la entrega? O sea, ¿qué datos tendría yo de la entrega? A eso me refiero. ¿Qué es lo que se están imaginando cuando me dijeron eso? Lo que me hablaron antes, la pantallita de McDonald's. Viste que cuando está el pedido registrado, te dice cuáles están en cocina, cuáles están, digamos, en preparación, y cuál está listo para ser entregado, y cuál está entregado, ¿sí? Sería quién se le borra. entrega, el tiempo en el que se entregó y La eso. entrega, fecha y hora, Exactamente. y la marca de que se entregó. Y se borra de la pantalla, de los listos para ser entregados. Profe, yo puse datos del menú realizado. ¿Es lo mismo que datos de pedido en cocina? Y faltaría quizás ese datos del pedido realizado. Porque este podría ser para marcar que se empezó a trabajar y con eso pasa a estar en preparación, y este para indicar que está listo para ser entregado. Pero, profe, no lo acabamos de poner antes, tipo el segundo dice datos del pedido. Este es cuando se toma el pedido del cliente y se registra lo que quiere. Puedes incluirlo. Bien. Ahí es cuando dice quiero esta hamburguesa, de esta quiero tantas, ¿sí? O este combo, porque son menús, ¿sí? Son combos. Y entonces, otra consulta, profe. Si yo en los datos de la entrega, ¿no? Tengo, por ejemplo, o sea, yo no sé si eso usted abarca, por ejemplo, ¿no? De decir, el pedido está en la cocina, el pedido ya está hecho. Acá. Estos son. Claro, o sea, el dato de la entrega, que sería como el momento en el que se entregó. Exclusivamente. Ah, ahí está. Listo, gracias. Las recetas También- para los menús pueden ser consideradas información para el proceso. No tenemos nosotros proveedores acá donde nos den eso. Ustedes podrían haber pensado en un proceso proveedor que sea el de procedimientos, ¿sí? Un establecer procesos de elaboración de menús, ¿sí? Y que nos dé como entrada las recetas, y más que las recetas, sí, una guía de procedimientos, porque es en esta máquina tanto tiempo, como que son procesos mucho más establecidos que una receta de cocina básica, ¿no? No lo pensamos, entonces si lo queremos agregar, volvemos al mapa y lo incorporamos, ¿sí? Para poder usarlo, a eso tenemos que haberlo incorporado como un insumo de un proceso proveedor. ¿Se entiende? ¿Se podría poner también en datos lo que sería la lista de menús y precios? No es datos, es información del proceso que utiliza, ¿sí? Podríamos tener información que no sea de otro proceso y que sea una entrada, sí podría ser. Acá podríamos tener información que nos traiga el cliente, por ejemplo, ¿sí? Pero eso no sería
pero esas recetas, como son parte de la misma organización que las establece, no sería una entrada que no venga de un proveedor, de un proceso proveedor, ¿sí? Por eso en este caso no sería, ¿sí? Lista de menús y precios, sí es. Y la factura no es el ticket, hay una cosa distinta del ticket, que es la factura, no es el mismo. No, en lugar de factura acá es un ticket, que es fiscal, ¿sí? O le entregan una factura por separado. No, es el ticket. Estamos. El número de ticket no, es el ticket ya directamente acá, digamos, y en el dato del pedido que se confecciona el ticket en el momento, el número de ticket es parte de la información que se registra, ¿sí? Bien. Sí. Sí, es una palabra que vamos a usar más adelante, pero sí, para que no les confunda, digamos, el detalle lo vamos a usar cuando veamos clases para el paradigma orientado a objetos, ¿sí? Entonces, por ahí que no nos confunda, pero sí pueden usar detalles, ¿sí? Estamos, reglas de negocio. Si el cliente no posee el ticket del pedido, no se efectuará la entrega del mismo. Si el cliente no posee el ticket del pedido, no se efectuará la entrega del mismo. Bien. O para retirar el pedido, el cliente debe presentar el ticket correspondiente. A ver, para retirar el pedido debe presentar el ticket en el mostrador de entrega. Bien. Y alguna de arriba, esperar el pedido en el mostrador de entregas. No, eso no es una Eso no. regla de negocio, tampoco está expresada como regla. ¿Sí? Puede ser que Uno cada podría menú... disfrazarla en regla si le pusiera solo se entregaran los pedidos en el mostrador de entregas y ahí podría ser algo así. ¿Sí? Está disfrazada de regla, sin que... Yo puse, profe, si el pedido no está incluido en los menús proporcionados, no podrá ser realizado y entregado. Bien, bien. Ahí hay una cuestión de que uno por ahí piensa en un local de comida rápida y se puede comprar solo una bebida o solo una hamburguesa, ¿sí? Pero en este caso no, ¿sí? Acá sería que solo, digamos, ¿cómo decías? A ver, repetime, a ver si lo escribimos así. Solo... Dale, puse, si el pedido no está incluido en los menús proporcionados, no podrá ser realizado y entregado. No, porque no le vas a tomar el pedido directamente, no va a llegar a la cocina y va a volver, ¿sí? Sino que al momento del pedido no se puede, solo se tomarán pedidos de menús completos ofrecidos, ¿sí? No se pueden vender, digamos, bebidas, hamburguesas o guarniciones sueltas, ¿sí? Porque ahí dice que el pedido es ¿sí? De un menú. Y el menú tiene la hamburguesa, el lomito de ensalada o una porción de papas y una bebida, ¿sí? Y solo puede pedir menús, ¿sí? El cliente, ahí me está escribiendo a mí nomás, el cliente solo elaborará el menú si recibe una copia del ticket. Eso ya es muy interno, digamos, para el negocio, no sería algún intercambio con el cliente. Entonces, si nosotros nos olvidamos de emitir la copia o hubo una falla en la copia del ticket, la cocina tiene que hacer el pedido, entonces no estaría bueno que esa sea una regla de negocio, ¿sí? La regla de negocio tiene más por ahí que ver con esa interacción con el cliente del proceso que con trabajadores internos, ¿sí? Que entre el encargado de cocina y la atención al cliente. Bien, ¿algo más? Puede ser, el de menú deben conformarse con los siguientes
mis alimentos, pero ojo, porque por ahí esa regla tiene más que ver con establecer menús y precios, ¿sí? Ahí es donde yo digo cómo son los menús. Lo que yo acá digo es que solo vendo los menús, ¿ok? Respetar protocolos de salud y higiene, Olivia, ¿dónde lo estás diciendo vos? ¿En regla o ya te estás yendo a las restricciones? Es una restricción. Es una restricción. Puede haber algunos locales, acá no lo dice, hay algunos locales que tienen sus propios protocolos y que por ahí estaría en algún proceso, pero en ese caso tendríamos que tener, para que nos quede consistente, definir, establecer los protocolos de salud y higiene, porque McDonald's yo sé que tiene, algunos se ha trabajado, ¿sí? Tiene sus protocolos específicos respecto a eso, ¿sí? Pero bueno, nosotros eso, como no está en el enunciado, no nos vamos a meter y sí lo vamos a indicar como restricción. Y es lo que indique el gobierno, digamos, las ordenanzas y las lentes que les toca reglamentar, regular, no me sale la palabra, que les toque validar, digamos, y verificar que se cumpla con esos protocolos, ¿sí? Pero no sería propio de la organización para el enunciado, ¿sí? Podría serlo, pero no lo vamos a indicar así en este caso. Bien, el cliente elige el menú, indica la cantidad deseada. Eso es un super paso de actividad del proceso, ¿m? No es una regla del negocio. Que se debe cobrar al cliente para la emisión del pedido. Podríamos tener algo como el cliente que se cobra al momento de tomar el pedido, una cosa por el estilo, podría O que el estar. cliente debe abonar el precio antes de Lo que la pasa, realización del chicos, a ver, que pedido. si es un proceso de venta, ¿se puede vender algo sin cobrar? Por ahí yo pensaba que podría estarse refiriendo al momento en el cual se cobra, porque quizás hay algunos locales en los cuales vos podés pagar al momento de Sí, retirarlo y no antes es cierto. Bueno, pero si está especificado eso, el Dice momento, acá, está acá, ¿sí? dice que el cliente de Inclusive, ventas le cobra al cliente, el empleado de ventas le cobra y le informa que espere su pedido en el mostrador de entregas. Entonces, ¿cómo sería enunciada? No sería, no se elaborará hasta que sea abonado, porque directamente no se genera el ticket del pedido, ¿no? Podría ser que se especifique que se debe cobrar al cliente para la emisión del pedido. O podría ser, no se efectuará el pedido hasta que el cliente pague, por decir. Bien. Hasta que el cliente efectúe el pago. Hasta que el cliente realice el pago del mismo. Si no, también, profe, pone que se deberá abonar el total del pedido antes de empezar a realizarlo o antes de elaborarlo. Podemos poner así. El cliente deberá abonar la totalidad del pedido para su elaboración o para dar curso al mismo. ¿Sí? Pues estamos hablando de lo mismo ahí. Solo se emitirá el ticket si el cliente lo abona previamente. Bueno, también, digamos, pero lo importante es que quede más que la emisión del ticket, es que es el pedido en su conjunto lo que está a la espera, ¿sí? De ser realizado. Bien. Con esto ya tendríamos las reglas, ¿sí? Restricciones. Cumplir con la legislación vigente para la emisión de tickets.
¿Cómo ponerle la facturación? Porque en definitiva el ticket es una forma de factura, ¿sí? Ticket o factura sigue siendo lo mismo. Y después podemos poner los que tienen que ver con seguridad, higiene y bromatología. Cumplir con la legislación vigente. En el TP por ahí nosotros le vamos a pedir que ahonden si hay una legislación vigente y que pongan cuáles son, ¿sí? Pero bueno, acá en los ejercicios y en parcial, salvo que esté indicado el número de ordenanza, no hace falta que le pongan. La legislación vigente. Claro, hay pensado tal vez si se tiene que enunciar el tema de las normas ISO 9000 y demás, pero claro, es como muy específico. No, aparte las normas ISO 9000 tienen que ver con si el espacio los cumple o no, después habrá algunas normas que serán requeridas y otras que son opcionales, entonces no. Ah, claro. No cumplir con, no hace falta que vayamos a eso específico, en un trabajo práctico sí, a este nivel no, ¿sí? Cumplir Pero con... seguir la receta. Sí. Perdón. De seguir la receta del menú, cumplir la receta del menú, ¿sería una restricción? No, porque no es externo. A lo sumo una regla de negocio, pero tampoco sería una regla de negocio, se supone que si hay una receta hay que cumplirla para la elaboración, no entiendo por qué sería una regla de Eso negocio. sería para un proceso de cocina exclusivamente, capaz. No, tampoco sería una regla de negocio. Chicos, recuerden esto, las reglas de negocio tienen que ver con condiciones que se tienen que cumplir del ambiente, ¿sí? No internas. Porque si yo le digo, a ver, al cliente que presente tal cosa, yo no le puedo poner una pistola en la cabeza al cliente para que me presente el ticket. Va a ser una acción de que va a hacer el cliente libremente, me va a presentar el ticket o no, pero si me presenta el ticket le voy a entregar el pedido, si no me presenta el ticket le voy a decir, señor, disculpe, pero no le puedo dar el pedido hasta que usted no me entregue el ticket. O sea, ahí hay una intervención del ambiente que está por fuera del control del negocio. El negocio solamente lo puede validar, ¿sí? El hecho de seguir una receta es interna, o sea, el cocinero va a tener que seguir una receta para hacer el pedido, pero no es una regla de negocio. Las reglas de negocio aplican para el ambiente. Yo, profe, lo decía como restricción porque, por ejemplo, si hay un menú para celíacos, sería una restricción de impuesto de otra forma porque no pueden darle algo que no sea. No es una restricción. Eso. La restricción sería de que la cocina debe cumplir con todas las normativas impuestas por el control de bromatología. O sea, las restricciones las dan organismos que controlan a este negocio. ¿Sí? Como por ejemplo, que las facturas deben ser llevadas a cabo cumpliendo con la ley, no me acuerdo qué número de facturación, es una restricción que impone AFIP. Los tickets tienen que ser realizados con la controladora fiscal homologada por AFIP. O sea, las restricciones las impone también el ambiente. ¿Y las imponen quiénes? Organismos que controlan a este negocio. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Estamos en la hora ya, unos minutitos pasados lo que dijimos que íbamos a respetar para darles el recreo. Así que les queda acá las plantillas que hemos elaborado hoy en conjunto. Tienen arriba la plantilla vacía, la plantilla explicada y el link para subir el resultado de hoy, así marcan su asistencia. Tienen hasta las 30, ¿sí? Para hacer la entrega. Así unos minutitos más, se toman estos minutitos, así lo suben y con eso estamos. Control de productos que no estén vencidos y eso lo dejamos con lo que es bromatología, con higiene y seguridad y ya, ¿sí? No vamos a poner cuestiones más específicas. Además, recuerden que nosotros estamos pensando en hacer un sistema de información para la venta de los productos y no vamos a meternos en esos. Eso por ahí tendrá que ver más con la compra. En la compra ahí podremos tener, ¿sí? Insumos que estén próximos a vencimiento y demás para poder o tener algún proceso de stock, ¿sí? de insumos, de gestionar stock, donde podamos hacer esa gestión, ¿sí? La copia del ticket no, el ticket solo no hace falta indicar cuando son más de una copia de
de un formulario, ¿sí? Con indicar ticket está bien. Por nada. Estamos. No sé si alguien tiene una pregunta, si no, nos vamos liberando, así ya se pueden tomar un respirito antes de la próxima clase. Sí, Agustín. Sí, Agustín. Pueden entregar los dos, con el de comidas rápidas estamos, porque ese es el que han trabajado ustedes, ¿sí? Con el de comidas alcanza, ¿sí? Si quieren subir los dos, trabajar en el mismo archivo, suban los dos. Si no, con el de comidas rápidas, que es el que han armado ustedes y van a tener más variantes, estamos. Nos vemos, chicos, que anden bien. Voy dejando de compartir acá. Chao, profe, sí. nos vemos. Nos vemos. Ahí, aguardamos por si Nos vemos, alguien profe. quiere algo. Adiós. Igualmente. Éxitos. Igualmente. Gracias, Vale. Chao, Romy. Nos vemos. Chao, chicos. Chao. Chao, profe, nos vemos. Adiós, Chao.